porque generalmente cuando pensamos en los recursos naturales pensamos en el aire, pensamos en el agua, en el suelo, en las minas, en los bosques, cuando el principal recurso natural es la vida y la diversidad biológica, la diversidad de vida que tenemos en nuestro país y en el planeta, que desde mi punto de vista es el mejor reflejo de lo que nosotros tenemos que proteger y defender si queremos en verdad alcanzar lo que se ha denominado el desarrollo sustentable. Este concepto que se ha venido acuñando desde los años 70, cuando empezaron a hacerse las primeras investigaciones para el Club de Roma, que formó parte de un informe, el informe Brundtland, cuando se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y se define el desarrollo sustentable como aquel concepto que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Muy sucinta, la sustentabilidad tiene que ver con eso, aprovechar los recursos naturales que son finitos, que no pueden utilizarse indiscriminadamente, sin comprometer la viabilidad de su preservación y su existencia para las generaciones futuras. Pueden observar, nuestro país se encuentra justamente en el encuentro de dos de las 6 grandes regiones de biodiversas en el mundo. Yo creo que de los retos que nosotros tenemos hacia el futuro es entender que la lógica del desarrollo sustentable no puede quedarse solamente en el concepto original de utilizar los recursos garantizando nuestro aprovechamiento de las generaciones del futuro, sino que hoy que tenemos que encontrar un equilibrio entre 3 factores elementales que permitan la sustentabilidad. Necesitamos crecimiento económico, sí, pero también con desarrollo social y con protección del medio ambiente. Yo creo que la sustentabilidad tiene que encontrar justamente su equilibrio entre esos 3 factores, porque mientras no haya un crecimiento económico que se acompañe de desarrollo social, el tipo de desarrollo económico que nosotros impulsemos seguirá siendo depredador de los recursos naturales. Con esta definición que tú planteas de desarrollo económico, desarrollo social, sustentabilidad, ¿cómo se expresa eso o en qué medida se corresponde o se responde en el presupuesto de egresos para el 2010? Que sería muy importante. Es decir, ¿qué relación hay? ¿Cómo se responde? ¿En qué medida se responde a esos reclamos? 1. 2. Recientemente nos enteramos que se dio luz verde para que las compañías que promueven los transgénicos empiecen a probarlas. Y están por echar a andar un proyecto aquí en el Valle del Puerto, aquí en Juan José Ríos, en el INIFAP de Juan José Ríos. En Culiacán no, porque dijo un técnico que no había condiciones de protección. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Va a iniciarse en México formalmente ya toda la apertura a los transgénicos o se le va a poner alto? Y por el lado derecho usted ve también una plantación de caña que es del trópico. Explíquese eso de una manera que no sea como una ventana de biodiversidad bastante valiosa. Y es una verdadera también de las cosas que tenemos que enfrentar, el crecimiento del desarrollo urbano. El desarrollo urbano, en el caso de los mochis, en el caso de Ciudad Obregón, por ejemplo, que son de las mejores tierras del mundo, que a la naturaleza le costó construirlas, toda la zona urbana está avanzando hasta la zona agrícola, donde solamente para echar la cimentación se requiere profundidades tremendas. Entonces terminan las compañías haciendo unos diseños arquitectónicos superficiales y esas casas de interés social a la vuelta de 3 años ya están todas resquebrajadas porque están hechas sobre un suelo bastante que suena muy bien como un programa de reforestación, pero cuando el porcentaje de sobrevivencia de ese programa de reforestación es menor al 20%, es un desastre. Yo creo que muchos de esos programas tienen que medirse no por el número de recursos que se les destinan, sino por los resultados. Por ejemplo, aquí está Ronald Tache, que es presidente del Colegio de Ingenieros Forestales. A él le tocó hacer la reforestación durante el gobierno de Cárdenas de toda la zona forestal del Distrito Federal, donde plantó 30 millones de árboles
Y la verdad es que el éxito del programa no es que fueran 30 millones de árboles, sino que el porcentaje de sobrevivencia en los primeros 3 años fue del 85%. Pero el error no era no solo el ecológico, sino el político y el social. Porque seguir permitiendo que la alimentación de los mexicanos esté controlada por los grandes monopolios productores y distribuidores de alimentos sería un gravísimo error. ¿Cuál es el riesgo de los transgénicos, aparte de los problemas ambientales, etcétera? Es dejar en manos de Cargill, de Monsanto, de los grandes monopolios de la alimentación del maíz, pues el control desde la semilla hasta la distribución. Ahora, en estos momentos, dependemos en más del 30% de la alimentación del país de las importaciones. Estamos importando el equivalente a 20,000 millones de dólares anuales, casi lo mismo que entra por remesas de los Estados Unidos para comprar alimentos en el exterior, lo cual demuestra que aquella tesis del Tratado de Libre Comercio que decía que no había que invertir en el campo porque, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, era mucho más rentable comprar alimentos en el mercado internacional porque había disponibilidad y porque eran más baratos, resultó totalmente falsa, porque se cayó la disponibilidad, y se cayó la disponibilidad de alimentos, primero porque aumentó el consumo en los países asiáticos, y si los hindús y los chinos aumentan 1 kilogramo más su consumo per cápita, pues nos distorsionan profundamente el mercado internacional. Pero no solamente eso, sino con los fenómenos de cambio climático que ha tenido la producción de alimentos en muchas regiones del país, y no solamente con el destino ahora de muchos granos a la producción de biocombustibles, que más bien son agrocombustibles, porque eso de biocombustibles sí quiere darle una connotación ecológica. Pues lo cierto es que no hay tanta disponibilidad y se han encarecido el mercado de alimentos, y 8 empresas transnacionales controlan el mercado de alimentos en el mundo. Apostarle al transgénico, que además se ha robado no solamente los bancos de termoplasma, sino que han patentado como propios el maíz blanco mexicano, como si fuera un descubrimiento de ellos, pues se sigue alentando también nuestra dependencia alimentaria. Y creo que coincido plenamente. El agua es una bendición. Puede haber inundaciones, pero ninguna inundación es equivalente a la sequía. Sea como sea, frente al agua tienes algún mecanismo de defensa, frente a la sequía no tienes ninguno. Haces una Venecia acá. ¿Sí? Ahora, los problemas de las inundaciones son derivados, por ejemplo, particularmente del cambio climático, y es también la idea que nos han querido vender los medios de comunicación, o es derivado de la acción irresponsable del hombre. Miren, mucho de la defensa de los recursos tiene que darse no desde el gobierno, sino desde la sociedad. El caso de la parota, por ejemplo, evidentemente la parota fue un movimiento de resistencia contra una obra hidráulica que desde el punto de vista del gobierno era necesaria, pero desde el punto de vista de la comunidad era la defensa de su derecho, de su cultura, de sus tradiciones y de su propiedad. Y cuando uno toma decisiones hay conflicto, y cuando hay conflicto y se afectan intereses hay bronca, pero también hay que estar conscientes que para eso estamos trabajando, para gobernar este país, y por eso hacemos este tipo de discusiones, no solamente para criticar y proponer, sino para buscar soluciones. Ya me extendí mucho, les agradezco mucho su atención, espero que